Hola, Autogestión les recibe. Bienvenidas y bienvenidos. En este video tutorial les enseñaremos cómo utilizar las diferentes funciones que nos da el reporte interactivo. Podremos identificar las pantallas con opciones de reporte interactivo cuando veamos el botón de Actions o Acciones. Podremos ver diferentes opciones como seleccionar columnas, filtrar, guardar reportes, entre varias opciones. Veamos a detalle cada una de estas funciones. Seleccionar columnas. Con la opción de seleccionar columnas podremos personalizar las columnas que se despliegan en el reporte. Al dar clic, veremos del lado derecho las columnas que se muestran en el reporte y del lado izquierdo las que se encuentran ocultas. Podremos mover una columna haciendo doble clic sobre ella. También podemos seleccionar múltiples columnas a la vez, dejando estripada la tecla Control y haciendo clic en las diferentes columnas, y con la botonera del medio trasladarlas al lado deseado, ya sea para ocultar o mostrar. Filtro. El filtro nos permitirá conseguir la información deseada de acuerdo al criterio deseado. Podemos filtrar por columna o por fila. Para filtrar por columna seleccionamos la columna deseada, el criterio de filtro que puede ser igual a, mayor que, menor que, contiene, entre otros, y el valor o resultado que deseamos filtrar. Filas por página. Con esta opción de filas por página podemos elegir la cantidad de registros que queremos ver por página. Formato. En la opción de formato encontraremos la mayoría de las funciones del reporte interactivo. Ordenar. La opción Ordenar nos permite definir un orden específico en el que se mostrará el reporte. Acá podremos seleccionar la columna de acuerdo con la prioridad de orden deseada y la dirección para definir si ordenarla basada en los valores de la columna de forma ascendente o descendente. División de control. Esta opción de división de control permite crear rupturas dentro del reporte, de manera que se pueda crear un encabezado por la ruptura deseada. Un ejemplo sería crear una ruptura de acuerdo con la columna nombre cargo. Podemos ver que nos organiza el reporte con los colaboradores que tengan ese mismo cargo y la próxima ruptura con el siguiente cargo. Resaltar. Con la opción de resaltar podremos incorporar colores a nuestros reportes. Dentro de las opciones podemos colocarle color al fondo de la fila, celda o texto. Luego tendremos que seleccionar la condición específica para realizar el cambio de color. Por ejemplo, seleccionar la columna cargo, igual a, en este caso consultor funcional. Podremos ver el cambio de fondo y el cambio de color de texto. Calcular. La opción de calcular es una función compleja que nos permitirá crear nuevas columnas que no existen dentro de la base de datos, pero que se derivan de algún cálculo, condición o transformación de la información ya existente. Un ejemplo dentro de los reportes por estándar es el reporte personal por generación, para el cual su columna se creó con esta función. Podremos hacer clic sobre el título de la columna y veremos el icono de calcular dentro de este. Podremos apreciar cómo está creada la columna, en la cual en este caso se utilizan algunas funciones de SQL para crear la condición, y haciendo uso de la fecha de nacimiento podremos crear esta nueva columna. Al ser esta función algo compleja pero muy útil, le invitamos a apoyarse con el equipo de soporte cuando desee crear columnas nuevas con condiciones complejas. Agregar. La opción agregar nos permite realizar sumas, promedios, recuentos, mínimos y máximos de una columna. Los resultados se podrán ver al final del reporte. Gráfico. La opción Gráfico nos permite visualizar la información de manera gráfica, teniendo la capacidad de crear gráficos de barra, línea con área, pastel y lineal. Acá podremos jugar con las columnas que deseamos, gráfica como eje Y y X, y personalizar los títulos. Una vez que transformamos las columnas a gráficas, debemos indicar la función a realizar, si queremos una suma, promedio, mínimo, máximo o recuento. Dependiendo del tipo de gráfico podremos definir su orientación, si es vertical u horizontal. Al crear un gráfico se habilita un icono al lado del botón de acciones, el cual nos permite intercambiar la vista entre el reporte interactivo y el gráfico. Agrupar por. Esta opción de agrupar por nos permite crear una vista agrupada por la condición deseada. Por ejemplo, vamos a crear una agrupación donde primero seleccionamos la columna. Para este caso utilizaremos el nombre de centro de costo. A su vez podríamos agregar más columnas. Luego de esto definimos la función a realizar. Seleccionaremos recuento de valores distintos. Seleccionamos la columna de código del trabajador. En la etiqueta podemos personalizar el título. Colocaremos cantidad de colaboradores y en la máscara de formato definimos el formato deseado de la lista. Tendremos
tenemos opción de agregar una suma al final de la columna. Como podemos ver ahora, tenemos una vista en donde podemos apreciar la cantidad de colaboradores por centro de costo. Al crear una agrupación se habilita un icono al lado del botón de acciones que nos permite intercambiar la vista entre el reporte interactivo y la agrupación. Dinámica. La opción de dinámica o pivot nos permite organizar la vista de otra manera. Para este ejemplo, crearemos un pivote en donde seleccionaremos la columna trabajador. Entre las filas seleccionaremos la foto y su fecha de ingreso. Como función definiremos una suma de la columna saldos. En la opción etiqueta personalizaremos el nombre de título. Al darle a aplicar podemos ver cómo la vista del reporte es modificada haciendo un pivote de las columnas y las filas seleccionadas. Al crear una dinámica o pivot se habilita un icono al lado del botón de acciones que nos permite intercambiar la vista entre el reporte interactivo y la dinámica. Flashback. La opción Flashback nos permite ver los reportes a cómo existían en un punto anterior. El parámetro es en minutos. Guardar informe. Con la opción de guardar informe, podemos dejar el reporte precreado en la lista de reportes interactivos. Tendremos la opción para definir un nombre y una descripción. El reporte puede ser público, el cual estará disponible para todos los usuarios, o privado para que sea solamente visto por el usuario que lo guarda. Restablecer. Esta opción restablece la vista del reporte a su estado por defecto. Descargar. Y con esta otra opción podremos descargar el reporte en formato CSV, HTML, PDF o hay una opción para enviar el mismo por correo electrónico.